Bienvenidos a Tecnología y Negocios, un podcast realizado por Conext y las cámaras de comercio de España para difundir la innovación y acercar la tecnología a las empresas españolas. En él nos acompañarán expertos en distintas áreas tecnológicas, empresarios y dirigentes de distintos sectores para divulgar los aspectos clave de la revolución digital en los negocios. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Tecnología y Negocios, el videopodcast que elaboramos en Conext en colaboración con las cámaras de comercio de toda España. Un espacio en el que hablamos de empresa, hablamos de tecnología y donde hoy vamos a hablar de salud, porque si habitualmente nos ocupa la digitalización de diferentes ámbitos de la sociedad, de empresas, de administraciones, la salud es uno de aquellos campos en los que la digitalización está presente en el día a día. Tengo conmigo hoy en este podcast Tecnología y Negocios a Jorge Cortey, el CEO de Canteron Systems. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jorge tiene una amplia trayectoria relacionada con el mundo de la tecnología, de la salud y en Canteron se dedican precisamente a eso, a trabajar con las entidades sanitarias, con las instituciones sanitarias, con hospitales, con empresas médicas, para ayudarles en ese proceso de digitalización que, bueno, a día de hoy ya es una realidad, pero bueno, es mucho más que una realidad. O sea, estamos inmersos en ese proceso de digitalizar nuestra salud. ¿No es así, Jorge? Sí, se llevan décadas con ello. Lo que pasa es que va tomando velocidad y ahora está en todos los ámbitos. Porque imagino que la información sobre la salud será muy compleja de manejar. Quiero decir que imaginando la cantidad de información que generamos cada uno como pacientes, como individuos, ¿cómo se maneja esa cantidad de información? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial para ayudarnos a procesar esa gran cantidad de datos? Sí, el volumen de información es uno de los principales retos de la digitalización en sanidad. Hay que tener en cuenta que no solo tenemos, por un lado, la información que generan las máquinas, cuando te haces una resonancia magnética, cuando te haces un análisis de sangre, todo un montón de máquinas que existen en el entorno sanitario, sino también la información que se genera en las interacciones entre el paciente y los médicos, la historia clínica en sí, interacciones y eventos tipo cirugías, medicinas, etcétera. Y luego también tenemos la cantidad de información que viene de externa, ¿no? El conocimiento que los médicos tienen que aprender, que procesar, que analizar para aplicar al tratamiento y al diagnóstico de los pacientes. Entonces, en definitiva, mucha información y sobre todo, y esta es la clave, es una información extremadamente heterogénea. Estamos hablando de imágenes, de películas, de texto, de criterios, de conceptos, de ontologías. Son muchos tipos de información en muchos formatos y, por lo tanto, la base de un buen análisis de la información, de un buen procesamiento de la información, como dice el dicho, ¿no? Garbage in, garbage out. Si metes basura en el sistema, sacas basura. Pues la información que entra no está correctamente procesada, limpiada, analizada. Lo que va a sacar va a ser un desastre. Entonces, ese es el reto número uno. Quizá uno de los proyectos más conocidos, aunque luego, desde luego, no es a lo mejor uno de los que más están utilizando, o sí, ahora no nos lo comentas. Quizá uno de los proyectos más conocidos es el que, bueno, IBM hizo mucho porque se conociese y por divulgarlo, ¿no? Su sistema Watson. ¿Cómo un sistema de este tipo puede ayudar a los hospitales o a las instituciones médicas? Imagino que, en primer lugar, a organizar, ¿no? esa información y a procesar los datos. Bueno, hay que separar el Watson del marketing del Watson real. Y hay que separar el Watson de otras iniciativas que aparentemente son similares y no lo son. Yo tengo bastante experiencia con Watson. Canteron es un partner de IBM desde hace muchos años. Nuestro director en Asia fue el director de Watson para Sanidad en Asia-Pacífico. Nuestro director comercial fue el responsable de mercados internacionales de Merck IBM. Uno de nuestros asesores genómicos estuvo en el programa
de investigación genómica de IBM, co-desarrollamos cosas con IBM cuando Watson estaba analizando temas de imagen. O sea, tenemos mucho conocimiento interno de lo de Watson y Watson, por emplear palabras que dijo el antiguo director de tecnología de la Universidad de Harvard, que ahora es el director de la plataforma de la Clínica Mayo, en una conferencia que dimos conjuntamente en Oslo, él y yo, hace 2 años, dijo literalmente: Watson es una estafa, un fraude, técnicamente, dijo. Explico por qué. Lo que este señor quería decir es que lo que se vendió no es lo que el cliente quiso comprar. Esto es lo que Gartner explica como en la curva de la adopción de tecnologías, como el pico de las expectativas infladas. ¿Vale? Hubo un problema, y es que IBM tenía una tecnología estupenda de procesamiento de lenguaje natural y en un momento dado ganaron el concurso de Jeopardy en Estados Unidos en televisión contra humanos, y les hizo pensar que esa tecnología sería capaz de todo. ¿Vale? Si consiguen a un humano en un programa de preguntas, puede hacer de todo metiendo un poco más de dinero a investigación. Y empezaron a venderlo como tal. Hace un año, una investigación de la revista STAT y otra del Instituto de Ingenieros Internacional sacaron unas investigaciones demostrando que en todos los sitios donde se había implementado Watson el resultado era o negativo o muy negativo. ¿Significa eso que la inteligencia artificial, los mecanismos de aprendizaje automático y procesado en lenguaje natural no son válidos? Por supuesto que no. Pero ¿significa eso que pensar que lo resuelven todo y que van a sustituir a los médicos, etcétera, y ya está todo hecho, que estamos en el futuro? Tampoco. Lo que hay que ser es pragmáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que existen tecnologías que pueden procesar datos de una forma muy rápida, de procesar datos de una forma que van mejorando esos algoritmos. Los algoritmos se mejoran a sí mismos. Es el aprendizaje automático, el machine learning. Y existen compañías aplicando estas tecnologías a procesamiento de datos más básico, ¿no? No pretender encontrar el tratamiento para un cáncer. Esto es demasiado ambicioso hoy en día. Entonces hay empresas, la francesa Arteris, la misma española Qubim, son empresas que se especializan en analizar imágenes y detectar patrones. Eso en sí mismo está muy bien, eso en sí mismo es un gran avance y una ayuda para los médicos. Pero no hay que esperar más de lo que es posible hoy en día. Hay que seguir presionando la investigación, pero no inflar las expectativas. Y yo creo que uno de los mensajes, una de las lecciones que hay que aprender del desastre de Watson fue hay que ser pragmático, ¿vale? Lo que hay es lo que se puede aplicar. En lo que se está trabajando, lo que se está investigando y el potencial es maravilloso y en un futuro viviremos mejor. Pero hoy en día lo que hay es lo que se puede aplicar y hay que ir paso a paso y más en temas como sanidad. Ahora bien, también puntualizar una cosa. En muchas ocasiones en sanidad se peca de conservadurismo. Por miedo a que pueda haber algún tipo de daño, no se aplica una tecnología que podría ayudar a los pacientes. Y esto también es dañar a los pacientes, el negarles acceso a una tecnología o una información que podría salvarles. Entonces, hay que ser equilibrado. Hay que tener el pragmatismo de decir qué es real y qué no es real, pero lo que es real, apliquémoslo, no quedémonos atrás. Vamos por partes. Yo creo que, y claro, siendo totalmente ajeno a la materia, pero que muchas veces lo hemos visto en otras tecnologías y en otros sectores, cuando el implicado en el uso de la tecnología no sabe muy bien qué le va a aportar esa tecnología, lo primero que hace es ponerse a la defensiva. ¿Puede ser un poco eso lo que os estáis encontrando en el sector sanitario? Claro, obviamente las implicaciones que tiene el adoptar un tipo de tecnología son muy complejas. Pero es posible que muchas veces los profesionales de la salud no acaben de entender las ventajas en su día a día que les va a reportar ese tipo de tecnología y ante eso directamente se pongan a la defensiva. Sí, yo creo que esto es un problema que tiene tres patas fundamentales, ¿no? 3 aspectos a considerar. El primero es el que comentas, que no solo les ocurre a los profesionales de la sanidad, nos ocurre a todos. O sea, los avances tecnológicos están viniendo a una velocidad
que hasta los que nos dedicamos profesionalmente a ello todos los días, nos cuesta mantenernos al día. No hay nadie que lo sepa todo sobre sus tecnologías y menos tecnologías amplias, ¿no? Entonces, es natural ese rechazo inicial de decir, bueno, esto no lo conozco, esto cómo es, esto cómo se aplica. Eso, por una parte, eso es natural. Como decía, no debe significar un freno para la aplicación de tecnologías, pero sí que es natural que cree una fricción. De ahí todos los frameworks que hay para adoptar nuevas tecnologías para digitalización tiene que ser, como decía, pragmático, tiene que demostrar un retorno de inversión, tiene que haber un enfoque específico para ello. No decir, bueno, tú que antes te encargabas de la sección de marketing, de informática, de redes, de sistemas, ahora te vas a encargar de la digitalización de las historias clínicas. No funciona así. Pero también hay que tener en cuenta otros dos aspectos un tanto más oscuros. El primero son, no quiero decir somos, pero podemos decir somos, las compañías de tecnología que damos servicio a las instituciones sanitarias. Muchas de ellas se han encargado de, durante muchos años, marear al sector, engañar, confundir a propósito para intentar atrapar al cliente en una ignorancia. Es decir, bueno, no te voy a enseñar cómo hago esto, no te voy a demostrar cómo funciona aquello, no voy a hacer mis datos interoperables, no voy a hacer mi tecnología capaz de conectarse con otras para que dependas de mí. Entonces, esa obsesión capitalista por captar al cliente y no dejarlo escapar ha hecho que muchas de esas tecnologías realmente sean cajas negras. Y esas cajas negras, lógicamente, no se pueden permitir. Imaginemos que uno va a un juicio y el juez dice, usted es culpable y a la cárcel. ¿De qué se me acusa? ¿Por qué soy culpable? Ah, no, yo soy el juez. Usted tiene que hacerme caso y se va a la cárcel ahora mismo. No lo admitiríamos, ¿verdad? Pues en tecnología ocurre esto. Compañías que dicen, el informe automático que ha producido este software es este. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Ah, no, este software está patentado o tiene un copyright. Yo no te puedo decir cómo he llegado a esta conclusión. Entonces, ese aspecto perverso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta la saturación del sistema sanitario. O sea, cada vez nos hacemos más mayores, cada vez queremos mejor tratamiento, más atención. Médicos no hay cada vez más. El crecimiento no es correlativo y hay muchos motivos y podríamos entrar en otro debate hablando de ello. Pero en definitiva lo que ocurre es que los médicos tienen cada vez menos tiempo. Entonces, cada herramienta que se ponga a su disposición o les facilita la vida, o sea, o les hace el trabajo más fácil, mayor productividad, ahorro de tiempos, etcétera, etcétera, o va a ser un impedimento para prestar una buena atención al paciente, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Entonces, esas tres patas hay que considerarlas. Por lo tanto, no es sencillo el tema de la digitalización, pero sí que podemos empezar por lo que es obvio, que es que las tecnologías sean interoperables, que los algoritmos sean transparentes, código abierto. Cantron Systems es una compañía de código abierto. Si el que compra no sabe cómo funciona el sistema, nadie nos podemos fiar de ello. Que los estándares se respeten. Muchísimas compañías del sector dicen que trabajan con sistemas estándar y luego no lo son. Y por lo tanto, tiene que haber un enfoque pragmático, como decía, decir, bueno, ¿qué tecnologías son aplicables? ¿Cómo funcionan? ¿En qué me pueden ayudar? Pero entonces aplicarlas. Y yendo a la otra parte, que lo que comentábamos hace un momento, ¿en qué pueden ayudar al profesional sanitario estas tecnologías? Imagino, y ya digo que claro, yo lo veo desde fuera, que simplemente en el mero hecho de proporcionarle al profesional más información y el momento en el que la necesita, supongo que hará más, si no más fácil, sí más accesible, ¿no? El poder determinar con mayor rapidez qué puede sucederle al paciente. Sí. Existe un crecimiento exponencial de las ventajas de la aplicación de la tecnología. Los primeros pasos son fundamentales y se nota menos el impacto. Cuando tenemos un departamento que pasa de analógico a digital, el impacto, bueno, se nota, pero no es brutal. Por ejemplo, en radiología ocurrió hace varias décadas ya, hace más de 20 años, que se pasó todos nos acordamos, de la película radiológica, ¿no? De que el radiólogo, el médico ponía ahí en la caja de luz y veíamos los rayos X. Bueno, hoy en día va por ordenador, desde hace años, como digo, y eso ha permitido que se reduzcan los errores, que aumente la productividad de los radiólogos, que aumente la velocidad del diagnóstico,
que aumente la capacidad de comunicar entre médicos esa información. Cuando aplicamos eso a varios departamentos, ahora está ocurriendo en el mundo de la patología, Cantelon Systems tiene una plataforma muy amplia. Pero dentro de esa plataforma existen esas áreas. En radiología desde el principio, en patología desde hace ya más de 10 años, ahora estamos en temas de genómica. Cuando esas áreas se van digitalizando, empiezas a poder interconectar. Es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre este tumor que veo en esta imagen de PET y esta punción donde tengo una biopsia y la pongo en el microscopio, en el escáner, lógicamente, y la secuencia genómica del paciente, del tumor? Empiezo a poder cruzar información que antes no podía. Antes tenía un informe del patólogo, un informe del radiólogo, un informe del genetista, y yo como oncólogo, por ejemplo, tenía que hacer cábalas y decir, bueno, esto debe ser aquello, voy a pedir otra prueba. Ahora, si todo está digitalizado y es interoperable, como comentaba, podemos empezar a encontrar puntos de relevancia, ¿no? Entonces, nuestra plataforma, por ejemplo, permite un diagnóstico muchísimo más rápido, una reducción de errores muy considerable, un aumento de productividad de los médicos con un ahorro considerable de tiempo y, cuando aplicamos farmacogenómica, unos ahorros de costes absolutamente millonarios. Se han hecho varios estudios, por ejemplo, precisamente IBM hizo uno para el NHS en Inglaterra y demostró que con la plataforma de Cantelon Systems ahorrarían casi 1.000 millones de libras anuales en el sistema inglés. Entonces, las ventajas son muchísimas, pero hay que empezar por la base. Hay que empezar por los datos de cada departamento, luego aplicar una plataforma más amplia y luego, a partir de eso, algoritmos avanzados. Que en realidad al final estamos hablando del mismo proceso de digitalización que emprenderíamos para cualquier otro proyecto en el que lo que tenemos son puntos de información donde hay que sensorizar, capturar esa información y digitalizarla. Exacto. Ese es el primer Una paso. cosa que realmente el paralelismo es enorme entre muchas industrias, ¿no? O sea, la industria de los viajes, la industria de los bancos, la industria del automóvil, la industria de la sanidad, sea pública o privada. Cualquier actividad económica hoy en día es susceptible de ser digitalizada y hay una serie de pasos que son obvios. Pero hay que tener en cuenta las particularidades de sanidad. Todas las industrias tienen su particularidad, pero en sanidad tratamos con un elemento que no es completamente objetivable. A día de hoy, ningún médico del mundo sabe todo sobre medicina, ni la medicina sabe todo sobre el ser humano. O sea, hay que partir por lo que desconocemos. Y por lo tanto, no podemos pretender que todo sea automágico, ¿vale? Que la digitalización lo descubra todo, porque es que ese todo no lo conocemos hoy en día. Ahora mismo, la nueva área donde estamos empezando a entrar como compañía es el microbioma. Las implicaciones del microbioma son masivas y nuestro conocimiento es mínimo sobre el tema. Entonces, es una de las particularidades de la sanidad que sí, por supuesto, es susceptible de digitalización. Sí, la digitalización ayuda muchísimo, tanto a médicos como a pacientes, si se hace correctamente, pero hay que tener en cuenta que hay mucho campo por delante. Por lo tanto, inflar expectativas es extremadamente negativo porque genera un rechazo que no debería existir, porque ese rechazo también es negativo. Y claro, el cambio de la relación entre médicos, como comentabas, es evidente, pero la relación entre médicos y pacientes todavía más. O sea, estamos, a las puertas de un cambio enorme en cuanto a cómo procesamos y recibimos la información. Sí, Nosotros para como empezar pacientes. sí, sin duda. Para empezar, esa jerarquía paternalista de ese médico que lo sabe todo, que le dice al paciente lo que tiene que hacer y el paciente tiene que irse y hacer lo que el médico le dijo, está empezando a cambiar. Aún existe, pero está empezando a cambiar. El paciente tiene que ser no solo el sujeto pasivo, sino activo de su propio diagnóstico, tratamiento y seguimiento. O sea, tenemos que ser más responsables como individuos de nuestra salud. Las tecnologías, desde dispositivos que podemos llevar en nuestro cuerpo, sensores, hasta la información que podemos procesar. Yo puedo almacenar imágenes médicas en mi ordenador, en mi teléfono, puedo compartirlas con otros médicos. O sea, puedo ser un agente activo. Es una responsabilidad del paciente. También depende de que los médicos quieran tomar al paciente como parte activa, teniendo en cuenta su desconocimiento. El paciente, a no ser que sea médico, no sabe de medicina. Entonces hay una diferencia
de conocimiento que tiene que cubrirse. Tiene que haber una confianza del paciente en el médico porque el médico es el profesional. Pero también tiene que haber una confianza del médico en el paciente porque el paciente no es simplemente un pedazo de carne que se sienta en la silla delante de él en su consulta. El paciente es capaz de darle información, de obtener información. Muchas veces los pacientes preocupados por su propia sintomatología se informan hasta un punto que va más allá de lo que el médico sabe, porque el paciente puede tener todo el día para dedicarse a su caso, el médico no. Entonces yo he visto casos donde pacientes han llegado a hacer descubrimientos médicos porque se han obsesionado con su condición y por lo tanto han investigado más allá del límite del conocimiento existente, ¿no? El caso de Canteron Systems, la plataforma que nosotros diseñamos partió del caso de mi mujer. Cuando yo conocí a mi mujer, era paciente de cáncer de mama en Estados Unidos, en Nueva York, la conocí cuando vivía allí, y me di cuenta de que su caso iba a peor pese a estar siendo tratada en las dos mejores instituciones de la ciudad. Y entonces le dije a mis desarrolladores, parad todo lo que estamos haciendo, vamos a hacer una plataforma que ayude a los médicos a superar estos retos de cruzar información que ahora mismo no pueden. Y generamos la primera plataforma de medicina de precisión del mundo. Entonces, yo creo que los pacientes tienen que ser considerados como elementos activos en la medida de lo posible y los médicos emplear ese potencial para que el tratamiento el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes sea mejor. Y también entiendo que los pacientes debemos asumir ese rol activo y formar parte de nuestra propia digitalización. Me imagino que desde algo tan simple como saber procesar y almacenar esas radiografías que comentabas hace un momento, que ahora a mí me llegan por email, pues tener esa higiene de los datos y saber dónde tengo mis radiografías, dónde tengo mis análisis o dónde tengo los campos visuales que me ha hecho el oftalmólogo en su momento. Y a partir de ahí, claro, estar abierto a compartir esa información. Y sí, es fácil. Igual que comentábamos que los médicos deben de hacer un esfuerzo por mantenerse al día en las tecnologías y deben de ser pragmáticos a la hora de aplicarlas, pero aplicarlas, los pacientes tenemos que aprender a tratar con la información. O sea, gente que emplea la misma contraseña para todo, gente que se niega a emplear cualquier sistema digital, gente que no es cuidadosa con la privacidad de sus datos. Para empezar, todo el mundo que tiene una cuenta de Facebook no está siendo cuidadosa con sus datos. Yo hace muchos años que la borré. O sea, hay una serie de pasos que tenemos que aprender todos, como bien dices, de higiene digital. Por lo tanto, todos somos responsables. Todos los que formamos parte de esto somos responsables. Pero, lógicamente, en todos los avances se cometen errores, en todos los avances ocurren resultados negativos inesperados. Simplemente se trata de minimizar ese impacto negativo. Comentabas, ¿es fácil compartir esa información? Hasta cierto punto. Como decía, existen muchos tipos de información, muchos estándares, que a veces se llaman estándares y luego no lo son. Existen muchas versiones, existen mucha información que no es fundamental y otra información que es fundamental y está escondida en sitios que no lo parece. Por lo tanto, dejar que el paciente sea el que determine eso es demasiado. Ahora bien, darle, por ejemplo, al paciente una copia de su informe radiológico, su informe patológico, sus imágenes clave, etcétera, etcétera, es fantástico. ¿Por qué? Porque si el paciente quiere recabar una segunda opinión, el paciente se va de viaje y le ocurre algo y está en otro lugar, en otro país, bueno, que el paciente pueda mostrar esa información al médico que le vaya a tratar en ese momento, pues es una ventaja enorme, ¿no? Entonces, sí, es posible, sí, deberíamos hacerlo, sí, tenemos que hacerlo con cuidado. ¿Y qué papel juega la privacidad en un tema tan sensible? Porque supongo que, bueno, es el viejo adagio, ¿no? Cuando hablamos de tecnología y de legislación. En Estados Unidos se desarrolla la tecnología, en Asia se implementa la tecnología y en Europa legislamos sobre la tecnología. ¿Qué papel está tomando la administración? ¿Está facilitando este tipo de interoperabilidad o es complicado? Es muy complicado. Es muy complicado porque existen muchas presiones en direcciones opuestas y todo el mundo tiene razón. Yo entiendo a los médicos y a los investigadores que dicen si compartiésemos toda la información se harían nuevos descubrimientos, avanzaría la ciencia, salvaríamos vidas. Correcto. Entiendo a los ciudadanos, a los usuarios que temen por la privacidad de su información. Pensemos en casos de psiquiatría, en casos de enfermedades de transmisión sexual, mucho tipo de información que entiendo que hay gente que no la quiera compartir.
Y entiendo al legislador que tiene que salvaguardar los intereses de unos y de otros a la vez. Es muy complejo. Y luego tenemos a las compañías de tecnología presionando, haciendo lobbies, campañas de publicidad, de desinformación muchas veces, mareando la perdiz, como no deberían. Entonces yo creo que debería de ser un debate un tanto menos político, un poco tecnológico, pero sobre todo filosófico. Es decir, vamos hacia una sociedad que genera cada vez más datos, cada vez más automatizada, cada vez más sistemas y por desgracia parece ineludible. En esa sociedad, cuando ponemos inteligencia artificial, robótica, Internet of Things, todas las tecnologías que queramos imaginar y pensar llevadas al extremo, ¿qué nos va a servir de salvaguarda? Yo creo que algunos de los puntos claves son, primero, la transparencia. Por ejemplo, el código abierto, el código libre, es fundamental. Segundo, la equidad. Es decir, si estos datos para mí son transparentes, esos datos para esa persona también son transparentes. Lo que no puede ser es que un grupo se vea susceptible de que sus datos sean abusados y otro no. Entonces, si Mark Zuckerberg tiene mis datos privados, yo tengo los datos privados de Mark Zuckerberg. O sea, si funciona así, quizá. Si no, de ninguna de las maneras. Y luego, intentar no caer en un análisis extremadamente materialista del asunto. Es decir, no debe de reducirse a las personas a números, ni pacientes que se salvan, ni vidas que se salvan, ni dinero que se ahorra, ni debemos de pensar un poco más allá como sociedad. Es decir, bueno, ¿qué convendría a todos y qué minimiza el riesgo de que una de estas tecnologías se salga de madre y nos cause a todos un gran problema en el futuro, ¿no? Y yo creo que esa parte filosófica se está dejando fuera de un debate extremadamente o tecnificado o economista, pero debe haber un debate un tanto más filosófico, es decir, como sociedad, como seres humanos, ¿qué nos conviene? Al final parece que siempre cuando hablamos de tecnología hablamos de máquinas o hablamos de dinero, pero muchas veces se nos olvida que también deberíamos hablar de personas. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver en los próximos años en este área? ¿En qué estáis trabajando vosotros? ¿Hacia dónde nos lleva este proceso imparable, desde luego? Este área es fantástica, o sea, a mí me apasiona y por esto me dedico a ello y el potencial es enorme. Como digo, no me gusta vender expectativas hasta que hay algo tangible, ¿no? Lo que tenemos tangible hoy en día es un sistema que no solo digitaliza diversas áreas, como decía, sino las interconecta. Y esto hace que los casos complejos, las enfermedades raras, cáncer, etcétera, tengan una nueva dimensión, ¿no? Una esperanza muchísimo mayor de la que existía hasta hace poco. La nueva área donde nos estamos empezando a centrar mucho es en el microbioma. El microbioma es, todos estamos llenos de microorganismos por dentro, desde la boca hasta el recto, y esos microorganismos determinan muchísimas cosas en nuestra salud y, sin embargo, hay muy poca tecnología que se centre en la clave, que es no solo qué poblaciones de microorganismos tenemos, sino dónde y en qué momento. Entonces, es una tecnología con un potencial gigantesco en la que somos bastante pioneros y en la que ya tenemos algún proyecto en marcha y el potencial es gigantesco de esto. Y luego, también, lógicamente, la capa de inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, como se le quiera llamar, que no deja de ser otra cosa que el procesado automático de esos datos para intentar determinar, clasificar información, ¿no? Y como decía antes, cuantas más áreas se juntan, primero se hace más complejo, pero segundo, el potencial de descubrimientos relevantes aumenta y por lo tanto nuestra plataforma que las une todas está posicionada de una manera extremadamente ventajosa con respecto a cualquier otra. La salud es un campo indispensable para mejorar nuestra condición, nuestra calidad de vida y un campo en el que, desde luego, la digitalización, como nos está contando Jorge Cortell, avanza a toda velocidad. Tenemos que dejarlo aquí, no tenemos mucho más tiempo. Jorge, CEO de Cantillon Systems, te agradezco muchísimo el tiempo y, bueno, este resumen rápido de lo que estáis haciendo y de lo que se está desarrollando en el área de la digitalización en un campo tan fascinante y tan complejo como es la salud.
Gracias a vosotros, encantado. Como decía, tenemos que dejarlo aquí. Podríamos estar hablando, desde luego, de salud y de digitalización todo el día. Pero bueno, volveremos pronto con otro tema, con otro área, con más información sobre tecnología y sobre digitalización en este vídeo podcast que desarrollamos en Connext en colaboración con las cámaras de comercio, tecnología y negocios. Nos vemos pronto.